Está un poquito fuerte, duro, pero pues así es la palabra del Señor. Dice Deuteronomio 23. Bueno, como título dice, viviendo bajo el cuidado de mi padre, y justamente por lo que dice, ¿no? Dice, no entrará en la congregación del Señor el que tenga los testículos magullados, ni el que tenga amputado su miembro viril. Y pues desde ahí ya empezamos con trancazos, ¿no? Porque eh, es como que no entrará el que tenga esas condiciones, ¿no? Pero todo tiene un porqué, todo tiene un propósito. Y justamente desde el 1 hasta el 3, que vamos a seguir leyendo el 2 y ahorita les doy contexto. El 2 del 1 al 3 pues es una exclusión pues de ciertas personas que no pueden entrar, ¿no? Y dice el 2: no entrará en la congregación del Señor ningún hijo de matrimonio eh, mixto, ni siquiera hasta la 10ª generación. Aquí está hablando también pues, de hijos que no son, que están fuera del matrimonio, tus hijos bastardos, digámoslo así, en otra versión así lo dice. Y pues justamente de eso está hablando, ¿no? Y en el 3 dice, no entrará jamás en la congregación del Señor ningún amonita ni moabita, ni siquiera hasta la 10ª generación. Y me causa un poquito de ruido, no sé a ustedes, que en los dos, en el versículo 2 y en el versículo 3 dice, ni hasta la 10ª generación. Y buscándole un poquito más, dice que pues la 10ª generación es como, pues nunca, como para siempre, que más o menos es lo que Yeshua decía, ¿hasta cuántas veces hay que perdonar? Hasta 70 veces 7, ¿no? Entonces, pues también, pues todo el tiempo, ¿no? Ok, y entonces vamos a dar contexto, ¿por qué estas tres tipos de personas no pueden entrar a la congregación del Señor? Y bueno, en el versículo 1 que dice, no entrará en la congregación del Señor el que tenga los testículos magullados ni el que tenga amputado su miembro viril, pues hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas razones por las que, por las que alguien pues, pudiera tener pues una amputación en sus partes, ¿no? En su miembro. Este, pues ahora, si ven en la pantalla hay un desierto. ¿Está qué? Está desierto. Ah, ok. Es que esto es lo que estamos viendo nosotros y esta es la siguiente Ok, diapositiva. Entonces, si quieres que veamos el desierto, ok. ahí, Ahí está. sigues esta. Ok. Bueno, pues en esos tiempos, aquí está hablando de los que pues, podían hacer estas pues, amputaciones a sus partes íntimas. Este, pues principalmente quienes hacían eso, los eunucos, ¿no? Entonces, pues podemos ver que en ese tiempo, pues ellos lo hacían con un propósito, con una intención pues de ofrecer a estos, pues, no sé si desde chiquitos, pero de ofrecer a estos eunucos pues para el servicio de ciertas personas, ¿no? De personas importantes, incluso pues, no sé, gobernadores, este, reyes, y lo hacían con la intención de que, pues, no pudieran, pues, tener ninguna, pues, no sé, con la intención de que no hubiera peligro de que pues, se metiera este hombre con las mujeres que ellos tenían, ¿no? Y entonces, con esa intención lo hacían, pero más allá de eso, ellos consagraban a este varón, a este eunuco con sus amputaciones viriles para dioses paganos, para otros dioses, pues ellos los ofrendaban. Y entonces, pues desde ahí.
podemos empezar con eso, ¿no? Y ahora trayéndolo a la actualidad, que pues ya pudiéramos ver ahí que es un quirófano, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, pues hoy en día, eh, pues quien pudiera, pues decir, ¿no? Por alguna pues, una situación médica, pues tuvo, pues que tuvieron que, pues hacerle una cirugía en su miembro viril, o en las mujeres, en su caso, en una pues, matriz, ¿no? Hay jovencitas que a lo mejor pues, desde muy corta edad, pues ya no tienen esa condición para poder, pues, tener, procrear. Procrear, procrear. Y, y entonces, pero también hay otro tipo de personas, ¿no? Hay otras personas que pues, hacen un cambio de sexo y ya estamos hablando de personas que, pues, que lo hacen con toda la intención para, pues, ¿para qué? Para agradar a lo mejor no a otros dioses, pero sí, sí a, pues, a ellos mismos, ¿no? Para darle rienda suelta a sus pues, acciones, a otras cosas que, pues, que quieran hacer, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que, pues, que encierra en este versículo pues, de este tipo de amputaciones al miembro viril o de modificaciones, porque al final de cuentas esto está en contra de la voluntad del Señor, ¿no? Porque el Señor no hizo su diseño del ser humano para que no tuviera, pues, hijos, ¿no? Y bueno, vamos a continuar. En el segundo, dice, no entrará en la congregación del Señor ningún hijo de matrimonio mixto o hijo bastardo o fuera del matrimonio, ni siquiera hasta la 10ª generación. Y aquí es la misma situación, ¿no? Porque en el tiempo pues en estos tiempos donde se escribió pues este versículo, bueno, este mandamiento, donde el Señor está dándole la instrucción a Moisés y justamente había personas que, pues, que eran pues, hijos bastardos, ¿no? Aquí obviamente está hablando de personas que no se mezclara de un lado a otro, o sea, que no fuera israelita con un extranjero o con una extranjera, ¿no? Y bueno, pues ¿qué creen? Que aquí también hay alguien que es bastardo. Ok. ¿Quién creen, quién creen que es alguien que ustedes conocen que sea bastardo? Caliente, caliente. Uy, ya se me fue. ¿Sí lo ven? David. David es hijo bastardo y justamente él lo dice en Salmos 68, 8. A ver, espérenme tantito. 69, 8. Salmo 69, 8. Podemos ir a Salmo 69, 8. Y justamente dice David, me he convertido en extraño para mis hermanos por parte de su papá. Dice, y en extranjero para los hijos de mi madre. 69, 8. ¿Por qué dice esto David? Si, bueno, muchos pudiéramos decir, no, pues ¿cómo crees que David va a ser bastardo, no? Pues él justamente lo dice ahí, precisamente porque no lo aceptaban ni sus hermanos por parte del papá, ni por parte de su mamá, ¿no? Entonces, incluso hay otro versículo que es Salmos, no, perdón, sí, Salmos 56, no, 51, 5. Salmo 51, 5,
Y él mismo lo dice, ¿no? Dice, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué pudiera decir David pues que lo concibieron en pecado? ¿Será que todavía no se casaban? Exacto, exacto, ¿no? Y aquí es donde esta parte me saltaba un poquito porque aquí hay algunos jóvenes en edad de casarse y a lo mejor algunos ya con planes de casarse, pero algo que siempre caemos en equivocación es que ya estamos comprometidos, ya pedí a la novia, ya pusimos fecha y todo, pero ¿qué creen? Nos adelantamos. Pero pues si ya de todas maneras ya está pedida, ya hicimos planes, ya tenemos fecha de boda y pues qué tanto es tantito, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar? Y aquí David está diciendo que él fue concebido en pecado, o sea, ¿cómo es eso si sus papás ya se iban a casar? O sea, desgraciadamente así es. Si ustedes ya están en un plan de matrimonio y ya tienen planes de casarse y ya tienen fecha y todo, aguántense, aguántense hasta que llegue el día del matrimonio, porque si no, ustedes van a concebir a su hijo en pecado. Y eso es un hijo bastardo. Y a veces nosotros creemos que, pero pues si mi hijo nació pues, dentro del matrimonio, sí, pero lo concebiste antes. ¿No? Y entonces eso está fuerte porque no lo vemos de esa manera. Acuérdense que de buenas intenciones, pues ahí están llenas las calles, ¿no? No los panteones. Pero, pero de verdad que de buenas intenciones es así. Saúl, eh, cuando él ofrece una ofrenda, un holocausto al Señor, lo hizo sin siquiera consultarlo, sin preguntarle al Señor si el Señor quería ese holocausto, ¿no? Y sin esperar al profeta Samuel. Y entonces él apresuradamente dice, traigan lo mejor de lo mejor y pongan el holocausto para el Señor. Lo hizo correctamente, pudiéramos decirlo así, porque estaba haciendo lo correcto, pero no hizo lo correcto porque no estaba escuchando la instrucción del Señor. Y entonces cuando dejamos de obedecer y dejamos de escuchar la instrucción del Señor, es cuando ya no es algo bueno. Es cuando ya vemos que realmente no era algo bueno. No, lo estamos disfrazando de algo bueno, pero no es verdad. Y Y aquí pudiéramos decir, pero ¿por qué los excluyen, no? ¿Por qué el Señor excluye, pues, a estas personas que al final de cuentas, pues ya están ya son hijos de un matrimonio? Bueno, pues ahorita vamos a explicar por qué. Y espérenme tantito, ¿eh? Ujú. Y bueno, viendo el versículo 3 dice, no entrará jamás en la congregación del Señor ningún amonita ni moabita, ni siquiera hasta la 10ª generación. Y, y, y otra vez aquí, a veces tenemos un conflicto porque creemos que el Señor está excluyendo. El Señor es selectivo. El Señor es, pues, hasta cierto punto pudiéramos decir, nos está juzgando, ¿no? Y somos tan dados a decir, no, pero si el Señor es bueno, el Señor es amor, el Señor es todo. No puede ser porque estamos leyendo mal estos versículos, no dicen eso no es verdad. Pero realmente a veces, eh,
queremos cambiar el contexto de las cosas que sí dicen ahí, ¿no? Y bueno, pudiéramos ver que no está excluyendo solo por excluir, no está excluyendo porque pues alguien se cambió de sexo incluso, sino porque sencillamente estamos equivocados, ¿no? Estos tres versículos, estos tres tipos de personas que están excluidas de la congregación, aquí en estos tres versículos, está hablando de, pues, de los eunucos o de los que modificaron sus partes íntimas, y está hablando también de los que son bastardos y justamente de los moabitas y las amonitas, ¿no? Y me causa, pues, ahí un poquito de ruido porque pudiéramos decir, pues, ¿quién es Moabita? Ruth, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo, señor? Pues ya te estás contradiciendo porque tú dices que no pueden entrar ni los moabitas ni los amonitas y resulta que pues, Ruth sí, ¿no? Y, y, este, Y bueno, para darle contexto ya a estos tres versículos, justamente aquí está la clave con Ruth, y podemos ir a Ruth 1:16. A ver si alguien lo quiere leer o alguien lo tiene ahí. Dice, ¿lo tienen? Dice, pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Qué está haciendo Ruth aquí? Está declarando que ella va a obedecer lo que el Señor le ponga, ¿no? Está hablando de pues de los mandamientos, básicamente. Está diciendo, yo voy a obedecer lo que diga tu Dios, ¿no? Y justamente es aquí donde ya podemos ver que no están excluidos estas tres personas, tipos de personas, si, solamente por lo que fue en su vida anterior, ¿no? Por cómo lo estaban haciendo. Porque los eunucos o los que hicieron esas modificaciones, ellos hicieron todo esto con el ánimo o con toda la intención de adorar a otros dioses, de ofrendar todo eso para otros dioses. Y entonces, pues los que son pues hijos bastardos, es porque los padres se mezclaron con otros y, y porque estuvieron fuera del matrimonio. Y los moabitas y los amonitas, pues tienen un pasado ahí medio oscuro, porque justamente, ustedes saben de dónde vienen los moabitas y los amonitas, de las hijas de Lot, con Lot. Sí. Pero justamente, o sea, aquí lo más difícil es que estas hijas pensaron que se había terminado todo y que se habían quedado solamente ellos, y entonces emborrachan al papá para poderse meter con él, y entonces de ahí salen estos amonitas y moabitas. Entonces eso, pues o sea, puedes decir, o sea, es una maldición, y entonces a lo mejor por eso el Señor no los deja entrar, pero realmente no acaba ahí el asunto, porque realmente el Señor dice, otra vez ya volvemos con Ruth y ya decimos, si yo digo que tu Dios será mi Dios y que tu pueblo será mi pueblo,
y que yo voy a obedecer lo que dice el Señor, entonces voy a dejar todo lo pasado. Y eso, pues, nosotros pudiéramos compararnos un poquito con, pues, con ellos, porque a lo mejor como nación, no lo está viendo desde una parte como una nación, sino o porque seas de otra nacionalidad no puedes entrar. Imagínense nosotros como mexicanos, pues que hubiera ahí, ¿no? Que dijera, ni los moabitas, ni los amonitas, ni los mexicanos. ¿Cómo? Entonces tampoco nosotros podríamos entrar. Y somos, y bueno, ahora no, pero fuimos, este, pues, de adoradores de no sé qué, de muchos dioses, de tradiciones, de imágenes, de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas que pudiéramos decir, ay, pero es una tradición y bien bonita. Nomás es un arbolito y aparte ni hace nada y le pones lucecitas y cosas. Ah, pero nomás es para el Día de Muertos. O sea, si nosotros pudiéramos entender esa parte, pues estaríamos excluidos. Pero entonces viene algo bien padre y aquí es donde nosotros pudiéramos decir, donde a nosotros se nos dio la oportunidad de entrar, pues como pueblo de Israel, nos dio la oportunidad el Señor de ser, pues, Israel, de ser pueblo del Señor. Y es justamente ahí donde ya podemos decir, ya entendimos por qué ya podemos entrar y ya entendimos por qué a ellos no se les daba esa oportunidad de entrar a la congregación del Señor, pero si ellos cumplen sus estatutos del Señor, si ellos cumplen los mandamientos y ellos cumplen con todo lo que el Señor pues está poniendo por estatuto y perpetuo, entonces pues ya podemos entender, ¿no? Ahora sí ya está entendido el por qué estaban excluidos, pero también dice que sí podemos entrar, ¿no? Y quisiera que fuéramos espérenme tantito, quisiera que fuéramos a una cita para comprender esta parte, ¿no? Espérenme tantitito. Podemos ir a Isaías 56 del 1 al 8. A ver, mira, aquí la tengo. Aquí la tengo. No, ahorita te lo busco. Bueno, podemos ir a Isaías 56 y si alguien lo quiere leer, sí, Ale, pásale el micrófono. Justicia, porque cercano está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el Hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guardaren mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les haré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados.
Amén. Amén. Pero ahí dice, ¿no? O sea, clarito, o sea, claramente le está diciendo, y a los eunucos que cumplan con el día de ¿qué? De reposo. O sea, está hablando de un mandamiento. O sea, y todavía les dice, y les voy a dar un nombre más. O sea, a veces creemos que, no, pues el Señor ya me excluyó, ¿yo ya para qué le sigo, no? Además, pues si yo solamente voy a abrazar la gracia y voy a ser salvo por gracia y voy a esperar, pues que el Señor venga por gracia. Pero el Señor está diciendo, o sea, está haciendo una promesa y justamente eh, no es como lo dice, como lo entendimos en Deuteronomio 23:1 donde ya los estaba excluyendo, pero resulta que aquí sí los está añadiendo. ¿Pero cómo los está añadiendo? Que obedezcan sus estatutos, que obedezcan sus mandamientos y que guarden el día de reposo. En ningún momento dijo, no, pues no, ya no lo guarden, ¿no? Y bueno, Está en el Nuevo Testamento, en el eunuco con Felipe, ¿no? exacto, Que pidió ser bautizado. Entonces el arrepentimiento y la obediencia al Señor, aunque hayamos sido excluidos, nos acerca. exacto. Podemos encontrar muchos versículos, muchos pasajes de la Biblia de personas que dejaron pues, su nacionalidad, su tierra, sus viejas costumbres, sus dioses, para seguir al Señor y el Señor se los permitió. Y podemos hablar de muchos y muchos y muchos. Está, no sé, una rap que pues también, pues era, aparte era ramera, y entonces, pues tú puedes decir, ¿cómo? Pues sí, ella ya era pues, prostituta, el Señor no la podía haber aceptado. Pues fíjate que sí, porque ella decidió seguir al Señor y ella decidió obedecer sus mandamientos. Y bueno, y entonces pudiéramos decir, como bastardos, ya vimos que quienes pueden ser bastardos o quienes seríamos pues en esa condición, pero nosotros también estuvimos como hijos bastardos, porque justamente el no hacer lo que el Señor nos está mandando en sus mandamientos, valga la redundancia, nos está diciendo que cumplamos con sus mandamientos y que hagamos lo que Él dijo. No dijo que solamente por un tiempo, no dijo que solamente por unos años, no dijo que por cuando nos acordáramos, dijo mandamientos perpetuos. Y eso nos hace hijos bastardos. Y si no me creen, vayamos a Hebreos 12:8. Y esto pudiera ser también de repente, pues como nosotros como padres con nuestros hijos, porque, pues, ¿quién quiere un hijo rebelde, no? Dice Hebreos 12:8, lo leo. Dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. ¿Cómo dijo? Bastardos. Dice, y no hijos. Entonces está hablando que si no somos obedientes a lo que el Señor nos está mandando, y si yo no quiero escuchar lo que el Señor me está diciendo, entonces yo no puedo llamarme hijo. Yo entonces sería bastardo. Y me causa un poquito de risa, no me burlo de nadie, pero de repente he escuchado gente que dice, es que yo soy un hijo de Dios, este, yo soy hijo de Dios pero no están obedeciendo, pero no están obedeciendo el mandamiento y entonces no puede llamarse hijo si no está en obediencia, ¿no? Y quién de nosotros como padres quisiera que sus hijos fueran rebeldes y que no obedeciera nada y nosotros dándole, no sé, no voy a poner un ejemplo con Nelter, porque es el más chiquito, pero imagínate, imagínate que, que Nelter, voy a poner un ejemplo chafa porque no es así,
Imagínate que Nelter va, pero súper mal en la escuela, no cumple con sus tareas, no cumple con todo lo que tiene que hacer. Y entonces, lejos de eso, yo todavía le digo, ay, Nelter, te mereces un PlayStation el 7 el más nuevo, no sé en cuál van. El más nuevo, lo mejor de lo mejor. Ten, Nelter. ¿Qué estoy haciendo yo? Premiándolo. ¿Y se merece Nelter el premio? No se lo merece. Y entonces el Señor hace lo mismo con nosotros. Y Nelter pudiera decir, pero es mi papá. O sea, ¿qué? Pues, ¿qué va a pasar? Pues, de todas maneras es mi papá. Pero resulta que él no está en obediencia, ¿no? Y a veces pues, queremos romantizar con eso de que si yo soy hijo de Dios y yo no necesito hacer otra cosa más que creer en Él, ¿no? Pero estamos mal, ¿no? Estamos completamente equivocados y, perdónenme. Y bueno, ya vimos dos tipos de personas. Ya vimos dos tipos de personas que estaban excluidas, ¿no? Dice, continuemos leyendo. Bueno, los moabitas y los amonitas, independientemente del pecado que cometieron las hijas de Lot y que por esa parte salieron los amonitas y moabitas, pues ellos se equivocaron en otra cosa. Porque justamente en el 4 dice, bueno, desde el 3 dice, ninguna amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10.ª generación, entrará jamás en la asamblea del Señor. O sea, aquí está diciendo claramente que jamás, jamás ninguno. Y el cuarto dice, porque no fueron a vuestro encuentro con pan y agua en el camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balán, hijo de Beor, de Petor, y dice en Mesopotamia para maldecirte. Híjole, qué duro, ¿no? O sea, porque aparte de que pues, venían de una cosa de incesto, aparte de que venían de pues, una maldición tan dura, pues no son hospedadores, no reciben al hermano ni con pan, ni mucho menos con agrado, ¿no? Ni pues pásale. Imagínate pues el terrible daño, ¿no? Que que los amonitas y moabitas estaban haciendo, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué harían ellos, en lugar de recibirlos, por qué buscarían a un pues alguien espiritual, a un sacerdote, no sé, para maldecirlos? En lugar de que o sea, ¿en qué momento pasó por su mente, híjole, el pueblo de Israel ya viene para acá y ya vimos que viene destruyendo pues, a ciertos reinos, a ciertas ciudades? Entonces, pues, en lugar de ponérmele al tú por tú, pues lo voy a recibir con amor, con cariño, pues, como pues, familia, como hermanos. En lugar de eso, ellos deciden pues echarse la soga al cuello todavía más y buscar pues, un hechicero para maldecirlos. Pero sorpresa, porque en el 5 dice, mas el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balaam, sino que el Señor tu Dios te cambió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Y aquí pudiéramos decir que se me ocurre que a veces estamos orando, estamos pidiendo por algo y creemos que el Señor no está contestando. Creemos que el Señor pues no me contesta, ya le oré tanto pero el Señor está ayudándote. Ellos no se dieron cuenta que ellos los amonitas los habían maldecido o querían echarles una maldición, pero el Señor estaba pues, delante de ellos, ¿no? Ni siquiera se dieron cuenta.
Y dice el 6, dice, nunca buscarás su paz ni su prosperidad en todos tus días. Está hablando de los amonitas y moabitas. Dice, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque fuiste extranjero en su tierra. Y bueno, pues en el 4 y el 5 habla de esto, ¿no? Ahí dice, ¿no? ¿Quién es este Balaam? Que los que ya vieron la serie de Josué y la Tierra Prometida, pues lo van a reconocer, ¿no? Y justamente esta parte es algo pues, pues, completamente espiritual, porque justamente pues él era un hechicero, un adivino, y el rey Balac manda a sus enviados a hablar con Balaam para que pues, él pueda ir y hacerles pues ese amarre, ¿no? Ese hechizo. Pero no sé si ustedes ya leyeron números, pero qué hermoso está, ¿no? Y me gustaría que fuéramos a números 22 del 1 al 5. ¿Quieres que lo lea? A ver, léelo. Dice Números 22 del 1 al 5. Es la versión de Palabra de Dios para todos. Los israelitas se pusieron en marcha y acamparon en llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta de lo que Israel le había hecho a los amorreos. Así que los moabitas se llenaron de miedo y se angustiaron al ver que los israelitas eran muchos. Entonces los moabitas le dijeron a los ancianos líderes de Madián: esa multitud va a destruir todo a su paso, como cuando un toro acaba con el pasto de un potrero. Balac, hijo de Zippor, era el rey de Moab en ese tiempo. Él envió mensajeros a traer a Balán, hijo de Beor, que estaba en Petor, junto al río Eufrates, la tierra de sus parientes. Ellos le dijeron: mira, un pueblo que salió de Egipto se ha extendido por todo el país y está acampando aquí cerca. Y eso es justamente lo que les dio miedo, ¿no? Es por ahí que ellos deciden buscar a Balaam. eh, este, y pues en un principio Balaam se niega. A la primera comitiva les dice, lo recibe y les dice que, pues que no puede hacer lo que ellos quieren. Este, porque él dice que primero va a escuchar al Señor y que lo que le diga el Señor, entonces ya va, pues a darles una respuesta, ¿no? Al final les dice que no y podemos ir a números 23 del 1 al 20. ¿Lo leo? Dice, números 23 1. Dice, Balaam le dijo a Balac, levanta aquí 7 altares y prepárame 7 becerros y 7 carneros. Aquí ya estamos adelantando porque después Balaam le dice que sí, que siempre sí va. Hay una historia ahí muy bonita de parte eh, donde Balaam se va en su burrito y el burrito se topa con el ángel del Señor y pues es el que no lo deja pasar, ¿no? Entonces ya, pues Balán muy mal entendido, cree que escuchar la voz del Señor y él dice, pues yo voy, y él va, ¿no? Pero el Señor lo estaba deteniendo. Entonces ya Balaam se pone de acuerdo con Balac y ya aquí es donde ya están preparándose para hacer lo que en teoría Balac quiere, que es el hechizo, ¿no? La maldición. Y dice Balaam, le dijo a Balac, levanta aquí 7 altares y prepárame 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo lo que Balaam le ordenó. Balac es el rey. Y Balac y Balaam ofrecieron un becerro y un carnero en cada altar.
Luego Balaam le dijo a Balac, quédate junto a tu holocausto, que yo iré a ver si el Señor quiere encontrarse conmigo. Si hay algo que me muestre, te lo haré saber. Y Balaam no se fue a un monte desolado. Entonces Dios vino al encuentro de Balaam y éste le dijo, he ordenado levantar 7 altares y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. ¿Qué estaba haciendo aquí Balaam? Tratando de disfrazar lo malo con lo bueno, ¿no? Dice, el Señor puso su palabra en labios de Balaam y le dijo, regresa donde está Balac y y dile lo que voy a decirte. Y entonces aquí viene algo bien asombroso, porque le dice, Balaam está pues, viendo el campamento del pueblo de Israel y dice, volvió donde estaba Balac y lo encontró junto a su holocausto, junto con todos los príncipes de Moab. Entonces Balaam pronunció estas palabras proféticas. Balac, el rey de Moab, me trajo de Aram, me hizo venir de los montes del oriente, me pidió venir y maldecir a Jacob. Jacob es el pueblo de Israel, ¿no? Y dice, me ordenó desearle el mal a Israel. ¿Y cómo maldecir a quien Dios no maldijo? ¿Cómo condenar a quien el Señor no ha condenado? Desde lo alto de las peñas puedo verlo, desde las colinas puedo observarlo. Es un pueblo que habita confiado y que las naciones no toman en cuenta. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob o la cuarta parte del pueblo de Israel? Espero morir como mueren los justos. Espero tener el mismo final de ellos. ¿Qué hizo? No los maldijo, los bendijo y entonces el rey Balac le dice, entonces Balac le dijo a Balaam, pero ¿qué es lo que haces? ¿Pero qué es lo que haces conmigo? Te hice venir para que maldijeras a mis enemigos y ahora resulta que los estás bendiciendo. Entonces Balaam le respondió, ¿y acaso no tengo que decir lo que el Señor ponga en mis labios? Pero Balac insistió, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde donde no puedas ver a todos, desde donde no puedas ver a todos ellos, sino solamente su parte extrema. Desde ahí los maldecirás por mí. Y Balac llevó a Balaam al campo de Sofín, que está en la cumbre del Pisga. Allí edificó 7 altares y en cada altar ofreció un becerro y un carnero. Entonces Balaam le dijo a Balac, quédate aquí junto a tu holocausto, que yo iré por ahí a encontrarme con Dios. Entonces el Señor salió al encuentro de Balaam y dijo, y puso en sus labios su palabra, y le dijo, vuelve a donde está Balac y dile lo que voy a decirte. Balaam fue a donde estaba Balac y lo encontró junto a su holocausto, acompañado de los príncipes de Moab. Y Balac le dijo, ¿qué te dijo el Señor? Y Balaam pronunció estas palabras proféticas. Vamos, Balac, ponte de pie, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Si él habla, ciertamente actúa. Si él dice algo, lo lleva a cabo. O sea, y en el 20 le dice, yo he recibido la orden de bendecir. La bendición de Dios no puedo revocarla. O sea, en ningún momento pudo Balaam eh, ni siquiera decir la palabra maldición, ¿no? Porque el Señor cambió sus palabras, ¿no? En la boca de Balaam y solamente él pudo dar bendición, nunca pudo maldecir, ¿no? Entonces podemos encontrar que pues el Señor es fiel y el Señor cumple su palabra, no se puede pues, pues desdecir, ¿no? Desde esa parte, ¿no? Y bueno, continuamos. Y vamos a partir de este versículo, vienen leyes sanitarias. Y justamente
en esta parte pudiéramos entender, pues, como por qué el Señor pondría leyes sanitarias, ¿no? Sí. Y dice el versículo 9: cuando salgas como ejército contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Sí. Sí. Y aquí pudiéramos decir que cuando este pueblo pues salía a la batalla, pues qué cosa mala pudiera tener este pueblo, ¿no? Pero otra vez, volviéndonos a nuestra época, tal vez, bueno, no tal vez, nosotros en nuestra casa, pues es pues nuestra iglesia, nuestro templo, nuestra congregación, nuestro campamento, y también hay otra cosa que es, pues, así, nuestra vida, nuestro cuerpo. Y imagínate que ahora en este tiempo nosotros, pues, nos vamos a lugares donde pues donde está pues el pecado, donde pues hay cosas pues vanas, donde hay vanidad, donde está pues donde hay mujeres incluso pues no sé, ¿no? Hay tantas cosas que hoy podemos ver y tal vez pudiéramos decir pues no sé, un ejemplo, si vamos, aquí está un anuncio de Las Vegas, pero imagínate, pues a qué irías a Las Vegas, ¿no? Pues, a echar el despapalle. Y yo pudiera decir, pero pues aquí nadie me conoce. O sea, sí soy cristiano pero pues aquí nadie me conoce, yo me voy a destrampar y voy a hacer pues, lo que yo quiera y no va a pasar nada, ¿no? Y exacto, lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? Pero equivocados estamos, porque realmente a lo mejor podremos engañar a alguien, ¿no? Yo podré engañar a mi esposa, a mis hijos, que es mi iglesia, estoy hablando de mi iglesia, podré engañar a ellos y yo a lo mejor yo poder irme a otro lado y decir, no, pues yo me porté muy bien, hice todo conforme al Señor, pero el Señor nos está viendo, ¿no? Él sí está viendo nuestro actuar y todo lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces seamos íntegros tanto en la casa como en otra ciudad, como a donde vayamos, y no caigamos en ese tipo de situaciones donde podamos creer que pues, el Señor no nos ve, ¿no? Y dice el 10: si hay en medio de ti un hombre inmundo a causa de una emisión nocturna, debe salir fuera del campamento, no volver a entrar al campamento. Pero al llegar la tarde, se bañará con agua y cuando se ponga el sol, podrá entrar de nuevo al campamento. Dice, tendrás también un lugar fuera del campamento y saldrás allí. ¿A qué creen? ¿A qué creen que podría salir alguien en la noche, este, y tenerlo fuera del campamento? Pues al baño, ¿no? Exactamente, podríamos ir al baño, pero justamente se llama leyes sanitarias por eso, porque el Señor dice, el Señor es un Dios de orden y imagínense, no sé, ¿no? O sea, ahí imagínense el campamento del pueblo de Israel en ese tiempo donde pues era tierra, pues era algo pues no bien hecho, no era de un material como aquí, como la casa que tenían un baño y todas esas cosas, ¿no? Entonces imagínate que, ay, pues tengo ganas de ir al baño, pero me da miedo salir hasta allá. Bueno, aquí me voy a hacer. O sea, imagínate y las calles, los pasadizos donde pues, ellos caminaban, pues lleno, no sé, de pipí, de popó, pues incómodo para nosotros mismos. Ahora imagínate para el Señor, ¿no? Que pues el Señor es un Dios de orden, pues, y si estaba dándoles estas leyes sanitarias a Moisés, era porque no quería justamente que su campamento, su casa estuviera sucia. ¿A quién le gusta una casa sucia, no? Entonces,
aquí pudiéramos creer que, pues eso está muy exagerado, ¿no? Pero, pero justamente en nuestras casas ponemos reglas y órdenes, ¿no? Y decimos, aquí hay un horario para entrar a esta casa. Y regularmente se lo decimos a nuestros hijos, ¿no? Aquí hay un horario para entrar a esta casa, hay que hacer esto, hay que cumplir con estos quehaceres, con estas pues, reglas, con estas normas. Este, y entonces, si nosotros hacemos eso por nuestra casa, ¿cómo creen que el Señor podría decir, ustedes hagan donde quieran y no se preocupen, no va a pasar nada, este, pues anden por donde quieran andar, no hay ningún problema? Espérenme tantito, un poquito antes. Dice, en el 10 dice, si hay en medio de ti un hombre inmundo a causa de una emisión nocturna, debe salir fuera del campamento, no volver a entrar al campamento, pero al llegar la tarde se bañará con agua y cuando se ponga el sol podrá entrar de nuevo al campamento. Aquí pudiéramos pensar que pues, se ensució y por eso no puede entrar y pues ya cuando se ponga la tarde, pues que se bañe y que ya puede entrar, ¿no? Y entonces pudiéramos pensar que está hablando tanto pues de qué sucede en la noche, pues una relación íntima, ¿no? Pero también puede ser que, pues, tocó algún cadáver o tocó alguna excremento, no sé, digo, hay muchas cosas que pudiera tener referencia a esto, ¿no? No tan solo, eh, este, pues como pues como flujos de un encuentro amoroso, ¿no? Y aquí dice, la palabra micre, dice, es una emisión nocturna, un flujo que emerge del interior, sin intención consciente. Y pues pudiéramos creer muchas cosas, ¿no? Que pues desde una orinada, desde alguien que durmiendo se orinó, o desde alguien que tuvo un sueño, pues húmedo, que le llaman desde tener una relación íntima con su esposa, no sé, hay muchas cosas que se pueden tener bajo la noche, ¿no? Y bueno, la palabra de que dice que se bañara, pues nosotros lo escuchamos ahí que dice que con agua y jabón, y pues ya no había ningún problema, pero justamente aquí dice que se lavará con su palabra y después de ponerse a cuentas podía regresar. En este caso, la palabra puede ser el agua, o sea, el agua puede ser la palabra más bien, y entonces ya poder pues, ponerte a cuentas con el Señor y ya poder entrar ahora sí a tu campamento, ¿no? Que lo trasladaríamos ahora a nuestra época y pues es justamente tener la relación del Señor con nosotros, ¿no? No dejarlo de esa forma. Y bueno, pues ahí está, no sé si lo ven ustedes, es una imagen de una Biblia y justamente teniendo la palabra del Señor. Y justamente aquí está el campamento del pueblo de Israel. Y algo que bueno, pasé por alto, es que el arca del pacto, el, este, pues el Señor siempre habitaba ahí con ellos, estaba ahí en medio, ¿no? A donde ellos se movían, Él se movía junto con ellos, la llevaban para donde ellos se movían. Entonces, imagínate que, pues no solo era un lugar físico, sino representaba el espacio donde habitaba la presencia del Señor. Entonces, todo ese lugar estaba lleno de la presencia del Señor, ¿no? Pues no es como que pues no pasara nada, ¿no? Y bueno, aquí vemos
a a un pequeñito, pues que ya está recibiendo su corrección y y pues está justamente pues tratando de limpiarse para poder estar en comunión con el Señor, ¿no? Ok, continuamos. Dice el 13 y pondrás entre tus herramientas una pala y cuando te sientes allá afuera, cavarás con ella y te darás vuelta para cubrir tu excremento. Por eso decía que había un lugar allá afuera para que pues, pudiera ir a hacer sus necesidades, ¿no? Y no se le podía olvidar su palita pues sí, su palita para poder hacer ese hoyo y poder tapar pues, su excremento, ¿no? Y a veces somos tan dados pues, a la flojera, a lo cochino, que, pues, no sé, ¿no? De repente poder hacer en un lugar donde, pues, no era un baño como tal, sino algo pues, en el monte, y no lo tapas. O sea, dices, pues, ¿aquí quién lo va a ver o qué? ¿Qué va a pasar, no? Pero ellos, todo esto lo hacían porque eran pues, normas sanitarias, porque si tú dejas un excremento a la intemperie, pues es un foco de infección, ¿no? Es algo que pues, se va a llenar de moscas, pues esas moscas van a andar donde hacen la comida, donde está la comida, incluso donde en ese campamento había heridos, donde había heridas expuestas, y todo eso podía llevar a una infección, ¿no? Y bueno, mira, ahí está la palita para que no se nos olvide que siempre tenemos que ser pues, obedientes, ¿no? Ahorita a lo mejor podríamos decir, pero ahorita ya no aplica para nosotros porque ya tenemos un baño y ya tenemos, pero sí aplica que pues, seamos íntegros y que podamos ser pulcros y limpios en en nuestra vida, en nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, dice el 14. Dice, porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo y él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que sea parte de ti. Y justamente en los versículos anteriores donde este Balac le pide a Balaam pues, que le eche la maldición, ¿dónde estaba el Señor? El Señor estaba ahí en medio, ¿no? Y los estaba cubriendo. Entonces, imagínate que por una suciedad de alguien, por una desobediencia de alguien, pues el Señor se retira, pues entonces les hubiera llegado esa maldición, ¿no? Fuertemente, ¿no? Y entonces, no. Ok. Y entonces pudiéramos ir pues a esta parte donde los discípulos, ahora ya podemos entender esta parte donde los discípulos dice que, ay, espérenme tantito, es que ya se me movió. Es que para continuar con el 15. Ujú. Avanzando. Más. Ahí está. Y bueno, del 15 en adelante vienen leyes humanitarias y dice, no entregarás a su amo un esclavo que venga a ti huyendo de su señor. Y bueno, como ya vieron la imagen, hay un esclavo que justamente se encuentra es un esclavo de Filemón, es un creyente pues, en Yeshua,
que vivía en Colosas y en cuya casa se reunía en comunidad. Y resulta que pues, ese esclavo es Onésimo, huyó de su amo y muy probablemente se cree que le robó, ¿no? ¿Con quién creen que se encuentra pues, Onésimo en la cárcel? Pues con Pablo, ¿no? Se encuentra con Pablo y resulta que pues ahí Pablo lo reconoce y le dice, tú eres Onésimo, ¿no? El siervo de Filemón. Y entonces Onésimo dice, híjole, ya, pues este cuate ya me reconoció, ya me cayó el chahuistle, ¿no? Y entonces, pues dice, me va a delatar, ahorita va a decirle a los, pues a los carceleros, pues que ya, pues cometí otro delito en otro lado y pues el señor, y me van a llevar pues con Filemón y pues ahí voy a tener que pagar lo de allá y lo de acá. ¿Por qué estaría en la cárcel Onésimo pues se encontró con Pablo? Pues yo creo que, pues por lo mismo, ¿no? Si ya había cometido pues, un delito, ya había robado, pues entonces, pues volvió a hacer lo mismo. Pero aquí viene algo interesante, está en Filemón 1:10, dice, resulta que Pablo no tan solo no lo delata, sino que, pues que lo abraza, ¿no? Lo ayuda, lo cobija y y le dice, déjame hablar con Filemón para que pues, te reciban, no como, a ver si quieren, vamos a Filemón 1:10 para que lo podamos leer completo. ¿Lo tienes? Sí. Bueno, voy a subir un poquito más, desde el 8 porque es una súplica que ya la está pidiendo Pablo a Filemón por Onésimo. Dice desde el 8, por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Tomo esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. ¿Qué hace Pablo? Pues abraza a Onésimo, lo recibe y lo instruye, y entonces Onésimo se arrepiente y justamente pues, se entrega pues, al Señor y otra vez pues obedece los mandamientos del Eterno y entonces eh, este Onésimo pasa a ser como su hijo de Pablo y se lo lleva a Filemón, pero no se lo lleva para entregárselo como esclavo, sino que se lo lleva para decirle, hey, aquí te encargo a Onésimo, trátalo como si fuera un hijo mío, quiero que lo recibas bien y que pues como tal lo trates, ¿no? ¿Por qué? Porque él ya se convirtió, ya cambió su vida y entonces, pues justamente eso es lo que nos manda, este, pues con este versículo del 15 dice que no entregarás a su amo un esclavo que venga a ti huyendo de su señor, ¿no? Y pues pudiéramos decir, alguien que venga pues, llegando a la fe o conociendo, y podemos decirle, no, pues ni hay que recibirlo porque quién sabe qué mañas traiga, quién sabe de dónde venga, qué enseñanzas tenga. Y obviamente, pues también depende pues, que esta persona traiga esa intención de conocer y sujetarse a los mandamientos del Señor, ¿no? Y dice el 16, contigo habitará en medio de ti, en el lugar que Él escoja, en una de tus ciudades donde le parezca bien, no lo maltratarás. Dice, ninguna de las hijas de Israel será ramera de culto pagano, tampoco ninguno de los hijos de Israel será sodomita de culto pagano.
Dice, no traerás la paga de una ramera, ni el sueldo de un perro a la casa del Señor tu Dios, para cualquier ofrenda votiva, porque los dos son abominación para el Señor tu Dios. Y creo que todos sabemos qué significa perro, ¿no? En esta, pues en esta palabra está hablando de, pues de los que, pues de prostitutos que, pues de hombres que se prostituyen, pero no con mujeres, sino con hombres, ¿no? Entonces se está hablando de, pues de personas que, pues, que están metidos en esa inmoralidad sexual que es justamente, pues, de hombres con hombres, ¿no? Y entonces, ¿por qué les dice aquí que no recibas el culto que no recibas a las hijas, que ninguna de las hijas de Israel será ramera de culto pagano, tampoco ninguno de los hijos de Israel será sodomita de culto pagano? Y bueno, podemos entender aquí esta parte de sodomita, pues de dónde viene, ¿no? Sodomita, pues es de Sodoma y Gomorra, ¿no? Que pues era pues, totalmente una perdición, ya una inmoralidad, ¿no? Y bueno, pues aquí pues, las concordancias en el Strong, pues aquí ya más o menos explica pues, qué significa perro, que es prostituto, este, pues es de la parte masculina y pues por eso habla de que será un prostituto de hombre con hombre, ¿no? Y bueno, dice el 19, dice, no cobrarás intereses a tu hermano, intereses sobre dinero, alimento o cualquier cosa que pueda ser prestado a intereses. Podrás cobrar intereses a un extranjero, pero a tu hermano no le cobrarás intereses, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que emprendas en la tierra que vas a entrar para poseerla, para poseerla. Y entonces aquí podemos entender que, pues, yo a lo mejor me dedico a, no sé, a prestar dinero, ¿no? No sé, a hacer algo. Y resulta que le presto dinero a, pues, a alguien de aquí, pero le cobro interés sobre interés sobre interés. Y entonces aquí claramente dice que eso no está permitido. Y pues aquí vemos a alguien que quiere sacar ventaja de la necesidad del hermano y pues ya no es un hermano, ¿no? Ya es alguien que está afilando los dientes y dice, pues aquí le voy a clavar el diente. Y dice, podrás cobrar intereses a un extranjero, pero a tu hermano no le cobrarás intereses, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que emprendas. Entonces, quiere decir que no es que pues, esté mal, pero sí que no le cobres a tu hermano, a los demás, pues ya hagas lo que tengas que hacer, ¿no? Pues no tan así como que deliberadamente, a lo mejor no tomándolo como algo permisivo, como de, no, pues ahí dice que yo le cobre que nada más a mi hermano no, pero a los demás sí. O sea, aquí realmente se trata de ver la integridad pues de uno, ¿no? No es como que, sí, ya cóbrale. Cobrar al hermano. Exacto, lo que no le cobré a mi hermano se lo voy a encajar a este. Aquí lo importante es ver esa parte, ¿no? Que el Señor quiere, pues, que caminemos como, pues, como buscando siempre agradarlo, ¿no? Y en el 21 dice, cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti. Y en otras versiones dice que cuando hagas una promesa al Señor se la cumplas, que pues no te quedes así como a que, algún día le voy a cumplir al Señor. Y el 22 dice, sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti, o sea, no sería pecado contra ti.
Y el 23 dice, lo que salga de tus labios cuidarás de cumplirlo tal como voluntariamente has hecho pues, el voto, la promesa al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. Y, y díganme quién es ese que está en la pantalla. Un señor. Es Pedro, ¿no? Simón. Y, y yéndonos a esta parte donde dice que cuando le hagas una promesa al Señor, no dudes en cumplírsela, pues no lo hagas nada más por hacerlo. Resulta que Pedro, pues es uno de ellos que prometió algo y no le cumplió al Señor. ¿Y dónde está? En Mateo 26, 31 al 35. Vamos a leerlo. Dice, bueno, aquí está hablando Yeshua de lo que va a pasar, de todo lo que pues, va a suceder con ellos, con él mismo, y vienen pues de haber hecho, después de estar cantando y de estar pues, teniendo pues, su tiempo, ¿no? Y entonces aquí dice, allí Jesús les dijo, ¿ya están ahí? Allí Jesús les dijo, a todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. O sea, aquí Pedro está diciendo, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar, yo no te voy a negar, Señor. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces, no solo una, tres. Pedro le dijo, aun cuando tenga yo que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, Pedro se emocionó a tal grado de decir, yo voy a ir contigo, Señor. Yo voy a morir contigo, yo voy a morir por ti. Yo no te voy a dejar. No te voy a negar, Señor. Y Pedro, por esa emoción, abre su boca y dice todo esto pues, que ya leímos. Y no tan solo eso, pues animó a quién, a los demás discípulos que dijeron lo mismo, ¿no? Que dijeron, sí, Señor, nosotros estamos contigo, no te vamos a negar. Pregunta, ¿Yeshua les pidió que hicieran eso? Él no les pidió nada. Él no les dijo, si ustedes no me prometen eso, ya no van a ser mis discípulos. Si ustedes no me prometen que pues, no me van a negar, pues ya no van a estar conmigo. O ya no les voy a ir a hacer lugar, porque al principio dice pues, que van a herir al pastor y que las ovejas se van a dispersar, ¿no? Dice, pero después que yo resucité, iré delante de ustedes a Galilea. Y entonces, ¿en qué momento el Señor le dijo a Pedro, tienes que hacerme una promesa, si no, pues ya no va a haber tal? Aquí en el 22, creo que es el 22, dice, sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. O sea, si Yeshua no le estaba pidiendo nada ni a Pedro ni a los discípulos, no pasaba nada. No hubiera pasado de ahí, ¿no? No hubiera sido pecado contra ellos, ni se los hubiera tomado como mal el Señor, sino que al contrario, pues resulta que ellos abren pues, su boca y entonces pues prometen algo que no van a cumplir. Y eso pasaría con nosotros, ¿no? Ahora en la actualidad, no tan solo con Pedro, y todo el tiempo le estamos dando a Pedro, pero también nosotros podemos decir, no, Señor, yo te voy a adorar siempre. Y cuando nos enfermamos, no, 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 oh Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? O sea, hacemos las cosas por emoción y ahí es cuando pues viene todo, ¿no?
Dice el 24, dice, cuando entres en la viña de tu prójimo, entonces podrás comer las uvas que desees hasta saciarte, pero no pondrás ninguna en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la mies de tu prójimo. Híjole, y aquí básicamente le está diciendo que, pues que tú puedes comer pues del fruto de alguien, pe- del banquete de alguien, pero imagínense que, no sé, no, imagínate que Alicia me invita a cenar a su casa y que ya comimos hasta saciarnos y que todavía le digo, Ali, ¿ya no te vas a comer eso? Me lo voy a llevar. O sea, si te está diciendo que nada más comas, no que te lo lleves. Y entonces, y todavía en el 25 dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas, que dice arrancar. ¿Y cómo lo arrancas? Pues con la mano, ¿no? Y entonces, dice que no ocupes la hoz, era esta cosa que ocupaban para cortarla, para cosecharla. Y exacto, porque entonces vas a destruir algo y vas a dejar sin alimento, pues, al que ya te convidó, ¿no? Y entonces aquí podemos entender la parte de donde los fariseos le tiran la trampa a Yeshua y le dicen, oye, tus discípulos están quebrantando el mandamiento, están quebrantando el Shabbat. ¿Por qué se los permite? Se están arrancando con sus manos el trigo y se lo están comiendo. Y entonces Yeshua, ahora ya podemos entender que Yeshua dice, no están quebrantando nada. O sea, no, pero se están comiendo eso, pues es para saciar su apetito, ¿no? Y entonces dice, pero están arrancando, o sea, están haciendo un trabajo, un esfuerzo. Pero por eso dice que no ocupes ninguna herramienta, ¿no? Y entonces ellos no estaban ocupando ninguna herramienta. Exacto. Y entonces ellos no estaban haciendo ningún trabajo porque no estaban llenando pues ninguna canasta, no estaban pues encostalando algo, no estaban haciendo nada para llevarse, solamente estaban saciando su hambre de ellos. Y entonces ahora podemos entender que Yeshua no estaba quebrantando el mandamiento ni estaba permitiendo eh, lo que muchos dicen, ¿no? Pues ya lo abolió, ya él vino a abolir la ley, ya lo cambió, el Señor dijo que ya todo podía hacer y no estaba quebrantando nada. Él vino a cumplir la ley y vino a cumplir todo, pues conforme a la palabra, ¿no? Conforme a la Torah. Y aquí vemos pues, a Yeshua con sus discípulos y pues dice que él es la Torah hecha carne, ¿no? Y entonces, no es lo que, pues, habían dicho los fariseos y tampoco es lo que nosotros habíamos creído, ¿no? Y bueno, pues este es una pequeña prédica de lo que pudimos hacer. Aquí termina el 25, el 23 en el versículo 25. Y de verdad que lo hicimos con mucho amor, con mucho cariño pues tratando de agradar al Señor principalmente, antes que otra cosa. Y pues permitiendo que el Señor nos usara, tal vez, no sé si le entendieron muy bien, pero creo que